Jordi Marín, gerente de la Universitat Oberta de Cataluña y director general de la Fundación de la Universidad, que acabas de estrenarte en el cargo Sí. con un pastel muy dulce y muy atractivo como es la creación del Centro de Inteligencia Artificial, ¿no? Es Sí. como llegar y besar el santo. No, yo creo que responde, más bien responde a la estrategia de la propia UOC, ¿no? Yo me incorporo un poco para liderar ese cambio y esa transformación justo en el mandato de la rectora y justo en el momento que se aprueba un nuevo plan estratégico 2630 y para responder a esos retos que marca el plan estratégico, como puede ser pues un nuevo modelo de aprendizaje, como puede ser un modelo muy centrado en el estudiante y en la persona, etcétera, etcétera, para no entrar en detalle de lo que es el plan estratégico, el centro de IA, el centro de excelencia de IA responde o es una herramienta más o un instrumento más al servicio de ese nuevo plan estratégico. Por tanto, responde a ese ejercicio de transformación y ese ejercicio de proyección de esa UOC, por decirlo así, casi del siglo XXII, ¿no? Porque si tuvieras que resumir el plan Sí. estratégico y vinculado un poco a lo que hemos hablado del centro de IA, ¿cuáles son los retos de una universidad como la UOC en la era de la IA actualmente? ¿Y cómo ves el mundo también de la universidad y del aprendizaje en una época que también está un poco todo en tela de juicio, las evaluaciones, si los exámenes tienen que ser presenciales o no, si los trabajos de los alumnos son con ChatGPT o son... es decir, aquí tenéis una asignatura importante, ¿no? Sí, para responder con dos partes, ¿no? Por un lado, como tú bien dices, el reto y el plan estratégico así lo refleja, ¿no? Que es el cambio del modelo de aprendizaje, ¿no? Está claro que en la era de la IA el cambio del modelo de aprendizaje es disruptivo, ¿no? Que antes se comentaba, ¿no? Y por tanto, ese cambio del modelo de aprendizaje requiere seguramente, y más en una empresa que ha sido pionera, ¿no? Como es la UOC, una universidad que nació ya en la era de Internet y por tanto es una universidad totalmente online, 100% online y 100% digital, no podía ser de otra manera, ¿no? Que abordase este reto que es el cambio del modelo de aprendizaje. En ese cambio de modelo de aprendizaje lo importante es un poco desde el punto de vista académico, yo no soy tan académico, pero desde el punto de vista académico es lo que se llama la integridad académica, ¿no? O sea, mantener desde que el estudiante puede desarrollar todas sus capacidades, ¿no? De aprendizaje hasta que se evalúa y obtiene su titulación, ¿no? Y allí la UOC ha trabajado, ¿no? En todos los elementos que forman parte de esa cadena de integridad académica, introduciendo algunos de los elementos que tú comentabas, ¿no? Pues, oye, retos, la evaluación digital. La UOC es pionera desde hace muchos años en lo que es los sistemas de evaluación digital. Antes Ricard explicaba, ¿no?, cómo las tecnologías ayudaban en muchos de estos ámbitos. La tecnología aquí es uno de los grandes drivers. Hace muy poco hemos introducido incluso sistemas nuevos, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación digital síncrona, con sistemas además que garantizan la seguridad, etcétera, etcétera, y la calidad de lo que estás haciendo, pero ahora hemos introducido, por ejemplo, un nuevo sistema que es asíncrono. Puedes hacer el examen durante una semana, cuando tú quieras, a la hora que quieras, etcétera, etcétera. Eso también es un reto, ¿no? Pues es un poco va en ese camino del cambio del modelo de aprendizaje, ¿no? La flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero después también estableciendo criterios, ¿no?, de cómo y cuándo puedes utilizar la IA, pero incluso introduciendo y dándote las herramientas para que lo puedas utilizar, ¿no? Y eso, bueno, a criterio también de los distintos profesores o docentes, pero con un sistema general que introduce esa variable dentro del propio modelo de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, la UOC en ese sentido yo diría que es pionera y referente, ¿no? Piensa que estamos liderando además, por ejemplo, la alianza de las universidades online a nivel europeo, que se llama OpenU, y también ahora actualmente nuestra rectora también es presidenta de CINDA, que es una de las alianzas a nivel de Latinoamérica, y en ese sentido también hay un sentido de responsabilidad, más allá de nuestra propia organización, ¿no?, de ir liderando y de siendo referentes en estos distintos ámbitos, ¿no? Y yo diría que del plan estratégico que antes preguntabas al inicio, yo diría que el eje principal es
ese cambio del modelo de aprendizaje, y en ese cambio del modelo de aprendizaje hay dos elementos más, ¿no? Pues cómo acompañamos al estudiante en todo ese viaje y en ese cambio, y aquí la UOC especialmente, ya hace muchos años ¿no? que trabaja muchísimo lo que son los modelos de acompañamiento, ¿no? Sobre todo siendo online, ¿no? Por tanto no hay presencia física, pues cómo acompañas al estudiante, cómo tutorizas, cómo personalizas todo ese aprendizaje. Incluso hay muchos proyectos, tanto para generar itinerarios distintos, para después conectarlo con lo que es las salidas al mercado laboral y hacer itinerarios profesionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo diría que ese es el otro lado, y por otro lado sería más la parte docente, ¿no? Cómo acompañamos también al docente, cómo hacemos que el docente pueda, ¿no? trabajar mejor desde el punto de vista de conocimientos, etcétera, etcétera, y asumir esos retos del modelo de aprendizaje. Y ya en general, después habría toda la parte más de hacer más una organización mucho más eficiente, una organización que pueda generar o dar respuesta a esos retos de manera mucho más ágil y responder de manera rápida a cada una de esas transformaciones. Como gerente, ¿qué te preocupa sí. más? ¿Cuál es tu prioridad? ¿La de optimizar y afrontar automatizaciones sí. con IA y mejorar la eficiencia de la organización? ¿O los recelos o los retos que supone la IA para el profesorado? Mira, nos hemos y además ligado al plan estratégico, pues tenemos como 4 ejes de trabajo muy focalizados. 2 están muy focalizados al docente y al estudiante. O sea, incluso lo graficamos, ¿no? Estamos girando toda nuestra organización para que esté centrada en el soporte al docente, al final las 2 caras de la moneda, y al acompañamiento al estudiante. Y por tanto estamos muy preocupados en la primera parte. Diría que el foco lo estamos poniendo ahí, incluso pues la IA cómo afecta a esos procesos, o cómo los mejora, o cómo nos acompaña para que el docente haga mejor su trabajo y para que el estudiante tenga una mejor experiencia de estudiante, ¿no? Pero por detrás hay un tema que es eficiencia y optimización, ¿no? Que sería el otro elemento, y es ahí también donde la IA nos tiene que dar instrumentos o herramientas para poder hacer esa mayor eficiencia, pero no solo es un tema de herramientas, en ese caso es un tema fundamental de organización, de cultura, ¿no? Hay cambios importantes que hemos de trabajar, por eso la vicegerencia de Ricard ahora tiene las 3 palancas, por decirlo así, ¿no? Que son las personas, que es fundamental, ¿no? El cambio cultural, etcétera, etcétera, que es la tecnología, y ahí la IA es una de las importantes, y es la organización y los procesos, ¿no? Y eso es otro el tercer eje que estamos trabajando. Y el último sería la sostenibilidad a largo plazo de la propia universidad, ¿no? La obtención de ingresos, de mejora de servicios, de mayores servicios, etcétera, etcétera, que nos han de dar la capacidad de seguir invirtiendo en todos esos elementos que antes dábamos. Desde el punto de vista más de gerencia, nuestro plan estratégico, por decirlo así, se traduce en esos principios de gestión que son los que estamos impulsando ahora. Entonces, la idea es hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Efectivamente, lo estamos haciendo. Pero no es un reto muy es un reto muy potente, ¿no? Y es un reto de transformación muy potente, y eso lo saben los vicegerentes que lo están liderando, pero creemos que al final es, por ejemplo, docente y estudiante, ¿no? Pues es la misma cara, ¿no? Son caras de la misma moneda, ¿no? Y creo que lo podemos hacer. Además, tenemos gente muy válida. Allí, yo creo que una de las cosas que he descubierto aquí en la UOC es que la gente tiene ese sentimiento ¿no? de pertinencia, de pertenecer a una universidad pionera, innovadora, que quiere responder a ese estudiante, que quiere cambiar las cosas, que quiere liderar ese cambio. Y yo creo que esa fuerza se traduce en que hemos sido capaces, o vamos a ser capaces, de cambiar esa organización y de ponerla al servicio del estudiante con un nuevo docente, por decirlo así, o con un docente que va a acompañar, y a la vez, por detrás, por decirlo así, ir cambiando procesos, ir transformando procesos, ir generando eficiencias, ir generando más agilidad que nos permita responder mucho mejor a esos retos de futuro, ¿no? A Ricard le he hecho una pregunta filosófica, a ti también te la voy a hacer. La UOC es Universitat Oberta de Cataluña, en Cataluña sí. Y en Europa, una universidad como la UOC, donde hay una hiperregulación con el tema de la IA y donde en comparación con Asia y Estados Unidos, nosotros tenemos como
una ética o unos parámetros de exigencia o autoexigencia que hay gente que dice que esto nos resta competitividad. ¿Esto cómo se mama desde aquí, teniendo en cuenta que supongo que la UOC compite con otras universidades globales, pero al mismo tiempo, pues quizás una parte importante de sus alumnos también son locales y son muy sensibles a estos temas? Es decir, ¿con qué actitud la UOC abraza esto, teniendo en cuenta que estamos en un entorno un poco crítico con la IA, ¿no? Yo diría ser pro IA no es fácil hoy en día. Yo diría que, y lo he dicho Ricard antes, la UOC en ese sentido, por decirlo así, es muy europea, si me permites, ¿no? Y además, incluso por propios valores de cómo nació la propia UOC, ¿no? Y nació con esos valores que son muy humanos, muy éticos, muy respetuosos con el entorno en el que trabaja, y además no solo respetuosos, sino que forman parte del ADN de la propia organización. Y por tanto, incluso más allá de que no hubiese una regulación, la UOC estoy seguro, que hubiera puesto encima de la mesa un marco ético e íntegro de la utilización de esas herramientas, ¿no? Y yo por eso diría, para nosotros no es un marco restrictivo, sino yo diría que es un marco que forma parte de los valores propios de la universidad, ¿no? Y en ese sentido, en ese respeto a esos valores, y además si hay un marco normativo en ese respeto al marco, a nosotros no nos da, por decirlo así, una no capacidad, etcétera, etcétera. No, al revés, ¿no? Utilizamos ese marco para desarrollar todas las capacidades que nos da ese marco, ¿no? Y por tanto yo diría, es un marco dado y dentro de ese marco nosotros podemos hacer otras cosas. No entramos en esa, por decirlo así, en esa polémica de si la IA, pues la IA, tenemos esas herramientas, cómo las vamos a utilizar para aquello que nosotros sabemos hacer mejor, que es enseñar a personas, desarrollar personas, transmitir conocimientos a esas personas y hacerlas crecer, ¿no? Y en ese sentido y en ese marco la IA nos da todas las capacidades de acuerdo con ese marco ético, humano y respetuoso con determinados valores, ¿no? Estos dos organismos internacionales que has citado, que sí. La rectora o la UOC están representados, y liderando en este momento. Y liderando, ¿qué opinión tienen o qué se respira en relación a la IA? Es incipiente, yo te diría, porque bueno, la OpenU nació sobre todo a través de la estrategia europea de alianzas universitarias, ¿no? Y la generación de un espacio europeo universitario. Entonces, el centro además lleva un año de vigencia, el OpenU, que es el que está liderando la UOC y que tiene la oficina además aquí, etcétera, etcétera, lleva justo un año de vigencia y su centro, su foco, ha sido más el generar esos espacios de estudio, esos espacios de intercambio, etcétera, etcétera. El otro día lo hablábamos con la comisionada que lo lleva, que se llama Pastora Martínez, y hablábamos, la IA empieza a ser ahora incipiente, por decirlo así. Ahora empieza a ser un tema, pero de momento no ha sido el tema, el foco ha sido otro. Y en el ámbito de CINTA, que es la organización en Latinoamérica, que ahora justo la rectora la está liderando, también la preocupación allí, el ámbito de IA empieza ahora, hace muy poco se ha creado un grupo de IA, pero también la preocupación allí ha sido ahora muy fuerte sobre la calidad universitaria, ¿no? En el caso de Latinoamérica muy centrada ahí. Y entonces como la UOC también hace muchos años que trabaja en ese ámbito de calidad, etcétera, etcétera, y además desde esa perspectiva es uno de los ámbitos que ahora preocupa. Y la IA también te diría es incipiente. Esto seguramente de aquí a un año, Saúl, podríamos quedar y esto habrá evolucionado y te podré responder mucho mejor de cuáles han sido los elementos. Claro, porque uno de los retos que debéis tener es que estáis abrazando una tecnología que cada día y cada semana evoluciona, cambia. Hay modelos nuevos. Por eso es fundamental, Saúl, lo que hablaba antes Ricard, que es un centro de IA con un centro de expertise en IA, ¿no? Porque es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Cada día cambia, la tecnología cambia, evoluciona, el impacto que tiene, etcétera, etcétera. Si tú no tienes esas capacidades, ¿no? Más allá de las capacidades que puedas ver desde fuera, etcétera, etcétera. Si tú no tienes esas capacidades internalizadas, ¿no? Y que además estén conectadas con tu núcleo, ¿no? Que es enseñar a las personas, transmitir conocimiento, hacerlas crecer, etcétera, etcétera, pues es muy difícil, ¿no? Que puedas abordar ese cambio constante y acelerado. Y además que lo hagas
desde esa doble perspectiva que antes también hablaba Ricard, que es una perspectiva más estratégica, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos con ese plan estratégico y esos principios que antes comentaba, y con la iniciativa de todo aquello que son las iniciativas propias de los distintos ámbitos donde la UOC está trabajando, ¿no? Y yo creo que por esto, respondiendo a esto, es fundamental el centro de excelencia de ella, de la UOC. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, yo en principio estoy contento con lo que he dicho, espero. Muy bien, Gracias.